Juan Carlos Cabanillas de Baja California, ¿verdad? Creo que todos aprendimos un poco más de lo que son los ionómeros de vidrio, para lo que lo podemos utilizar y las virtudes que tiene cuando uno trabaja en odontopediatría. Idealmente, pues yo, como decía el doctor, depende el uso del ionómero de vidrio de la habilidad del operador, si lo quiere en polvo líquido o si lo quiere, si lo quiere predosificado o si prefiere de autocurado o de fotocurado. Yo en lo personal, como trabajo en odontopediatría, prefiero que sea de fotocurado. ¿Por qué? Porque un ionómero de vidrio de autocurado se tarda 4 minutos en fraguar por sí solo. Y el de fotocurado son 20 segundos. Y acordémonos que en odontopediatría el factor tiempo es bien importante, ¿verdad? Yo ocupo polvo líquido. Aquí es bien complicado conseguir las cápsulas. Antes traían Equia, ahora ya no lo están trayendo porque cambió de distribuidor y el distribuidor es de Enteco y todavía no tiene el permiso de la DNM para venderlo, ¿verdad? Están vendiendo en Icomed el de SDI, pero polvo líquido de fotocurado. Yo ahorita que estuve en el Congreso en Guatemala, compré el SDI de cápsula, es primera vez que lo voy a utilizar. Consulté con el doctor Cabanillas por lo de clicker, porque yo tengo el DGC. Me dijo que no importaba, que era exactamente lo mismo, y me dio la explicación esa que dijo que si íbamos a ocupar ese 5 segundos, el ácido que ocupamos para la resina, ¿verdad? Ahora los ionómeros de vidrio de reconstrucción, que antes solo se ocupaban prácticamente para levantar muñón, ¿verdad? Cuando estaba muy gingival, que no se podía reconstruir con resina, hoy los estamos ocupando como primer escoge para restauraciones definitivas en odontopediatría. Ya vieron que sus propiedades físicas son muy buenas que una resina, ¿verdad? Y se desgasta un poco más rápido que la resina. Pero de lo contrario, hoy ya el ionómero de vidrio ya no se considera una restauración temporal, sino que si el ionómero de vidrio que estamos utilizando es de alta viscosidad, ya se puede considerar como una restauración definitiva, ¿verdad? En mi caso, yo a veces prefiero colocar en una clase 2, colocar un ionómero que colocar una resina. ¿Por qué? Porque la resina se contrae, ¿verdad? Y al contraerse hay contaminación y se me puede hacer una necrosis pulpar. Así de fácil en las clases 2 en dientes temporales, pero acordémonos que el espacio que tenemos o la cantidad o el espesor de esmalte dentina es mucho más angosto que en el diente del adulto, entonces la caries es silenciosa, avanza mucho más rápido, me necrosa el diente y muchas veces ni nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, posiblemente el doctor nos va a dar una charla, creo yo que quizás como en enero, antes de que ustedes entren a la clínica, porque estoy tratando de conseguirles un material nuevo para que ocupemos en la universidad en lugar del formocresol, que es el Teracal PT, ¿verdad? Él es representante de Visco. Yo conocí el Teracal PT el año pasado, recién comenzó la pandemia, por una conferencia del doctor Cabanillas. Yo lo estoy utilizando en mi clínica, pero en Guate ya lo están vendiendo y es mucho más fácil traerlo de Guatemala que de México hasta aquí. Entonces, primero Dios, ¿verdad? Si logro los permisos de la universidad, posiblemente ya con ustedes, el otro año en la clínica ya no vamos a estar ocupando formocresol. No quiere decir que no lo podamos utilizar, ¿verdad? Pero si tenemos materiales que son biocompatibles con la pulpa y que me están dando mejores resultados, ¿verdad? Como docente es mi obligación, ¿verdad? Que ustedes conozcan el material y que si lo podemos introducir en la clínica, que ustedes también utilicen el material para que vayan actualizándose en los materiales de odontopediatría, ¿verdad? Entonces, primero Dios que lo consigamos, y si lo conseguimos, antes de empezar la clínica, yo le voy a pedir al doctor Cabanillas que les dé a ustedes la charla, ¿verdad? Acerca del uso del Teracal PT, cómo lo estamos utilizando y que también se puede utilizar no solo para pulpotomía, ¿verdad? Entonces, ese es como un preámbulo y una buena noticia para ustedes, que primero Dios lo consigamos, ¿verdad? Para que la U nos permita tener ese nuevo material. No se les olvide, los que tienen laboratorio mañana, tienen corto ahora, ya les mandé el link. Todavía, ¿cómo se llama? Ya este es su último laboratorio de pulpectomías y ya de ahí es el práctico. Hay un miércoles que nos queda libre, que estoy viendo, bueno, ya conseguí que el doctor Adrián Gómez, que es el director del posgrado de odontopediatría de la Universidad de Costa Rica, que él tiene una maestría en discapacidad, les dé una charla de actualización en discapacidad, nuevos conceptos. Yo sé que la doctora les habló hace 15 días de discapacidad. Yo estuve oyendo la clase que la doctora les dio.
¿verdad? Pero hay conceptos, ¿verdad?, que siempre nos confundimos y no sabemos si decir es un paciente con discapacidad, es un paciente discapacitado, es un paciente con capacidades especiales. Entonces hoy la OMS ha actualizado todos esos conceptos y esta charla el doctor la dio en el congreso que yo fui, ¿verdad? Entonces le pedí un día de esos de favor, si nos la charla en el congreso duraba 20 minutos, ¿verdad? Hablé ya con Adrián y me dijo que él con mucho gusto les puede dar esa charla a ustedes en clase y creo que tenemos un miércoles que yo había dejado como de comodín por si nos hacía falta tiempo. Entonces posiblemente ese miércoles yo les voy a avisar con tiempo, ¿verdad? Para que todos estén ahí, porque como les digo, el doctor en la Universidad de Costa Rica trabaja con los estudiantes de pregrado, igual que ustedes, y con los de posgrado a nivel de paciente discapacitado. Entonces es bien importante, ¿verdad?, que conozcamos por lo menos a grosso modo cómo es el manejo. Posiblemente no todos vamos a ver pacientes discapacitados, pero por lo menos poder evaluarlo, poder mandarlo, ¿verdad?, a referirlo a un odontólogo que pueda tratar pacientes con discapacidad. Usualmente el especialista que casi siempre trata el paciente con discapacidad es el odontopediatra. ¿Por qué? Por la paciencia, porque sabemos explicarle a los papás, porque más o menos tenemos una idea de los tipos de discapacidad que son y cómo podemos tratar al paciente. Hay pacientes con discapacidad que son súper bien portados a pesar de su discapacidad porque los papás nos colaboran bastante. Y hay otros niños, pues, que nosotros decimos niños, yo tengo pacientes con discapacidad que tienen 30, 40 años, ¿verdad? Pero uno les dice niños porque realmente se siguen comportando como niños. Entonces, solo tengo que coordinar fecha con el doctor Adrián Gómez, como les digo, para que él les dé para que les actualice un poquito más en los conceptos, porque vieran qué interesante está. Un video súper bonito, ¿verdad? Cómo poder nosotros, a veces realmente los más temerosos en tratar a un paciente con discapacidad somos nosotros, ¿verdad? A veces, como les digo yo, el discapacitado soy yo como profesional porque no sé cómo tratarlo. Usualmente el paciente que es sordo tiende a andar siempre con alguien que es su intérprete y si no, pues él sabe leernos los labios. Entonces ahorita lo complicado de la pandemia es que estamos con mascarilla, ¿verdad? Yo conozco una asistente dental que ella es sorda, ¿verdad? Es técnico dental, es asistente dental y es súper buena como asistente, trabaja a 4 manos increíblemente. Entonces hoy en pandemia lo que ella hacía era que le quitaba la parte y le ponía como un plástico, como esa cosa de acetato a la mascarilla, ¿verdad? Para que el odontólogo se pudiera comunicar con ella, porque acordémonos que hoy no nos podemos quitar la mascarilla para trabajar, ¿verdad? Entonces yo les voy a avisar para que primero Dios todos estén. ¿Qué más les iba a decir? Todos vieron que ya estaba su nota, ¿verdad? Gracias a Dios todos pasaron. Ya voy a ver cuántas clases nos faltan para ver si les voy a hacer corto, intermedio, antes del parcial final para que más o menos vayan estudiando, porque creo que solo nos falta esta clase de odontología del bebé, nos falta la de extracciones y hay una que me falta de odontología, de dentición mixta. Creo que solo son como 3 o 4 clases las que nos faltan ya para terminar y que sea el examen final, ¿verdad? Hoy vamos a hablar un poquito acerca de odontología del bebé. Creo que ya muchos, ¿verdad?, han oído que ahora estamos tratando de interceptar al bebé desde antes que le salgan los primeros dientes. Es más, estamos tratando de hacer odontología en la mujer embarazada para que la mamá comprenda, ¿verdad?, la importancia que ella tenga una buena salud bucal desde el momento que esté embarazada y si se puede desde antes que la mujer decida quedar embarazada. Hay mujeres que son bien organizadas o que simple y sencillamente se casan, deciden preparar su cuerpo, ir al ginecólogo y decirle, mire doctor, yo quiero quedar embarazada, quiero que me dé ácido fólico para estar bien y que mi hijo no tenga problemas con la médula espinal en el momento que nazca. Entonces muchas veces hay mujeres que hasta se ponen en control con el periodoncista, con un odontólogo general, para decirle yo quiero que mi boca esté bien antes de que yo quede embarazada. ¿Por qué? Porque ya hay estudios que nos demuestran que al haber una periodontitis, ¿verdad?, o una enfermedad periodontal, por así decirlo, eso me puede dar bajo peso al nacer en el bebé y que nazcan prematuros. Son cosas que posiblemente no le damos importancia y muchas veces los colegas médicos lo desconocen y no le dan la importancia que necesitan para que ese bebé nazca en su tiempo y con el peso adecuado, ¿verdad? Entonces, la odontología del bebé nace en Brasil en el 2004 por el doctor Walter Figueiredo. Él ya falleció creo que hace como más o menos un par de años, ¿verdad? Él fue el que inició y en Brasil consideran la odontología del bebé como una subespecialidad, ¿verdad? Creo que dura aproximadamente un año, es un curso súper completo, no solo es para odontopediatras, sino que el odontólogo general también puede tomarlo, ¿verdad? Entonces nace la clínica del bebé, como les comentaba, en el 2004 en Brasil.
Entonces, ¿cuál es el objetivo de la odontología para el bebé? Trabajar en la prevención, ¿verdad? Básicamente de caries dental, porque es la enfermedad que más ataca al bebé en sus primeros años de vida, como ustedes vieron en la clase de caries de la temprana infancia, ¿verdad? Aparte de otras enfermedades, pero acordémonos que muchas veces los papás, ¿verdad?, piensan que ir al odontólogo solo es por caries, pero acordémonos que puede haber, ¿verdad?, una mala postura de lengua, pueden haber mordidas cruzadas, puede haber un paciente que es respirador bucal y que eso me va a afectar el crecimiento de los maxilares, ¿verdad? Y a veces los papás piensan de que solo van al dentista porque puede tener caries. Acordémonos que al haber caries también el paciente se alimenta de una mala manera, ¿verdad? Al tener mucho tiempo al paciente con pacha, ¿verdad? O con biberón, me altera la forma de los maxilares, me altera la postura de la lengua. Entonces son un montón de cosas que uno tiene que evaluar y aparte, ¿verdad? Si el paciente también, ¿cómo se llama? Toma mucha pacha, ¿verdad? A libre demanda, sobre todo en el transcurso de la noche. El problema es que en el transcurso de la noche es cuando al bebé se le desarrolla la hormona del crecimiento y si él no cumple un ciclo de sueño como debe de ser aproximadamente de 8 a 10 horas, la hormona del crecimiento no se me está desarrollando adecuadamente, ¿verdad? El equipo de profesionales que conforma estas clínicas del bebé en Brasil es un odontólogo que, como les digo, no necesariamente tiene que ser odontopediatra, ¿verdad? Un fisioterapeuta, un fonoaudiólogo, un nutricionista y educación física. ¿Por qué? Porque tratan de darle al bebé, usualmente los bebés que reciben ahí tienen que ser o recién nacidos o antes del año de edad. Ya después del año de edad ya no lo reciben, no porque no sea adecuado, pero porque el enfoque es más que todo preventivo. Entonces ahí el odontólogo lógicamente está con la prevención de caries dental y de que los maxilares estén bien, el fisioterapista dándole una estimulación temprana, ¿verdad? El fonoaudiólogo en caso que sea necesario, ¿verdad? Cuando tenemos un frenillo muy corto, cuando tenemos una postura de la lengua inadecuada, que la nutrición sea la correcta para que el niño tenga un desarrollo acorde a su edad y educación física igual como estimulación temprana, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante? Muchas veces creemos que como el bebé no tiene dientes, no hay necesidad de hacer ningún tipo de higiene bucal, no hay necesidad de que vaya al dentista. Lógicamente sabemos que en el momento que no tiene dientes, no tenemos caries porque no tenemos a dónde se nos va a detener la placa bacteriana y dónde se van a alojar las bacterias, ¿verdad? Pero, lógicamente, las encías y la lengua, sobre todo en los primeros 6 meses de vida, cuando todavía no tenemos dientes, que el bebé está a libre demanda con el pecho, supuestamente, o con pacha, acordémonos que la lengua tiene muchas poros, ¿verdad? O las papilas gustativas, entonces se nos va a alojar mucho ahí la leche. Y si no hay una buena higiene dental, la lengua se pone blanca, se pone saburral, y donde se descompone la leche me puede dar una halitosis, aunque el paciente no tenga dientes, ¿verdad? Tenemos que explicarle a los papás o a la mamá a que le enseñe al bebé desde el momento que nace a hacer una higiene de sus rodetes gingivales, ¿verdad? Con una gasa, ya vamos a ver cómo, para que el bebé desde que nace aprenda a diferenciar entre tener una boca limpia y tener una boca sucia. Acordémonos que los hábitos los vamos creando desde que son pequeñitos. Yo sé que antes de los 6 meses usualmente los bebés toman pecho o pacha cada 2 o 3 horas. Lógicamente no le vamos a decir a la mamá y al papá, ¿verdad? O a la persona que lo cuida que cada vez que le dé pacho, le dé de mamar, limpiemos las encías, pero por lo menos tener el de la mañana y la noche, ¿verdad? Que son las dos higienes dentales o bucodental indispensables que tenemos que tener, ¿verdad? Ya cuando usamos pasta de dientes para que la pasta cumpla con su efecto anticariogénico. Entonces, ¿qué podemos utilizar para limpiar esas encías? Puede ser una gasa con agua filtrada, con agua hervida, o puede ser en algunos casos, ¿verdad? Se ponen a los papás a que mezclen agua oxigenada con agua normal. Es una parte de agua oxigenada con 4 partes de agua. Se mete en un botecito en la refri y cada vez que la mamá o el papá va a limpiar la encía, pues entonces se mojan una gasa, se le enrollan en el dedo y limpian esas encías y esa lengua, carrillos, ¿verdad? Mucosa y el paladar. Entonces, la idea de tener una clínica de odontología para el bebé es más que todo una educación a los papás, ¿verdad? Sobre todo a la mamá, que en nuestro país ahora, acuérdense que después de que la mamá tiene el bebé, le dan 4 meses de incapacidad, ¿verdad? Entonces, para que la mamá sepa cómo va a cuidar al bebé, cuál es la educación que va a tener, en qué momento, ¿verdad? Pueda hacer esa higiene bucodental. Si ustedes se fijan, existen esas camitas especiales donde uno puede acomodar al bebé. No quiere decir que no lo podemos hacer en el sillón dental, sí se puede, pero si ustedes han visto a los recién nacidos o a los bebés, cuando ellos acaban de nacer,
usualmente sus piernitas siempre las mantienen así encogidas. Entonces, ya más adelante van a ver la foto. Esta es como una camilla y tiene 2 hoyitos para que el bebé le colguemos ahí las piernitas y él esté en una posición más cómoda en el momento que le estamos haciendo el examen bucodental, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante? La ventana de infectividad. ¿Qué es la ventana de infectividad? La ventana de infectividad es el momento en el que el paciente o el bebé tiene su primer contacto con las bacterias que nos ocasionan caries, como el Streptococcus mutans. Cuando nosotros nacemos, nadie trae el Streptococcus mutans en boca, ¿verdad? Acordémonos que eso lo adquirimos, ¿verdad? Ya sea a través de besos que le dan a los bebés en la boca, de manera directa de parte de la mamá o del papá, ¿verdad? Es bien común, o los hermanitos lo besan en la boca. Entonces nosotros como adultos tenemos las bacterias que nos ocasionan caries en boca, ¿verdad? Acordémonos que la caries, antes la considerábamos a la caries como tal, como una enfermedad infectocontagiosa. Ahora está demostrado científicamente que la caries no es contagiosa. Lo que pasamos es la bacteria que nos ocasiona la caries, y si en la boca del paciente están las condiciones ideales para que se forme la lesión cariosa, entonces si el paciente come muchos dulces, muchos carbohidratos fermentables, ¿verdad? Y no hay un buen cepillado dental, entonces se me va a ocasionar la caries, ¿verdad? Entonces lo que se transmite es la bacteria o las bacterias, la más común que todos conocemos es el Streptococcus mutans, pero sabemos que hay un montón más de bacterias que nos pueden ocasionar caries. Entonces, la transmisión de estas bacterias puede ser de forma directa a través de los besos, ¿verdad? Que le dan los papás, la mamá o como les digo yo, los hermanitos, ¿verdad? De forma indirecta a través de las cucharas o de los implementos con los que llevamos la comida a la boca del paciente. ¿Cómo? Ya el niño está comiendo papillas o le están dando Herbert, ¿verdad? Usualmente después de los 6 meses ya el pediatra le va a poner una alimentación complementaria al bebé. Entonces le hacen el licuado o el colado de pollo, entonces viene la mamá y para ver si no está caliente, mete la cuchara en la sopita, lo prueba, ¿verdad? Entonces, donde ve que ya no está caliente, lo vuelve a meter en la sopa y se lo pasa al bebé. Así, con la empleada que cuida al bebé, ¿verdad? Por eso también es importante que nosotros cuidemos a la nana del bebé, porque si esa nana tiene restos radiculares, tiene piezas necróticas, tiene una periodontitis o una gingivitis, todas esas bacterias se las está transmitiendo a nuestro hijo, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante. Otra forma de transmisión indirecta puede ser a través del cepillo de dientes. Ustedes se pueden decir, pero el cepillo de dientes es de uso personal. Es cierto, pero hay en lugares donde son de muy escasos recursos, ¿verdad? Que ocupan el mismo cepillo dental hasta 2 o 3 hermanitos, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, si hay campañas de odontología donde le regalan cepillo dental, los papás, con tal de que les duren más los cepillos, comparten el cepillo dental. Entonces ahí están compartiendo también los microorganismos que tenemos en boca. Aparte de eso, ¿verdad? También se pueden pasar a través del pepe. ¿Por qué? Porque a veces pasa que están en una piñata, en un centro comercial, o no están en la casa, o no quieren ir al baño a lavar ese pepe. El bebé lo bota, la mamá lo recoge, lo limpia según ella con su saliva y se lo vuelve a meter al bebé. Tal vez ahora ya no es común hacer eso o ya no lo vemos por el problema del COVID, ¿verdad? Que sabemos que puede estar en el suelo, entonces tal vez ahora tenemos un poco más de control de qué forma vamos a desinfectar ese pepe que estamos utilizando. Entonces existe evidencia científica desde hace mucho tiempo, imagínense desde los 70, donde tipificaron, ¿verdad? Hicieron un estudio, tomaron muestras de saliva. Acuérdense que en los años 70 usualmente la mamá no trabajaba, la mamá se quedaba en casa, ¿verdad? Entonces tomaron muestras de saliva a todas las mamás que tenían bebés recién nacidos y a los bebés, y la tipificación fue que el tipo de bacteria que el bebé tenía era casi igual al de la mamá porque era la cuidadora. ¿Qué quiere decir eso? Que si en este momento, supongamos, la que cuida al bebé es la abuelita y pasa con la abuelita todo el tiempo, si tomamos una muestra de saliva del bebé y una muestra de saliva de la abuelita, lógicamente la tipificación va a ser muy similar, ¿verdad? Porque estamos haciendo una transmisión de bacterias de forma horizontal. Ahora las cosas han cambiado, puede ser que sea del papá, acordemos, ahora que estamos home office, muchos, ¿verdad? Posiblemente mamá sale a trabajar, papá trabaja home office, entonces posiblemente, ¿verdad? La tipificación de los microorganismos que el bebé va a tener pueden ser más similares que los del papá que los de la mamá, pero eso sí ya está demostrado científicamente. Por eso es bien importante, ¿verdad? Yo sé que a veces cuesta quitar las costumbres, cuesta decirle a un papá o una mamá, miren, no bese al bebé en la boca, ¿verdad? Por lo mismo, aunque el papá, por ejemplo, no tenga caries, se haga una buena higiene dental, acordémonos que también va a depender, como les decía yo, de la alimentación que tenga el bebé y de el buen cepillado dental que hagamos para hacer ese arrastre de placa bacteriana y que las bacterias no se puedan alojar en la placa bacteriana para ocasionarme una desmineralización y provocarme una lesión cariosa.
¿verdad? Eso es lo que hicieron también en 1984. Muestras de placa bacteriana de 10 familias, ¿verdad? Cinco de ellas fueron examinadas 6 meses más tarde y volvieron a confirmar que la tipificación de la mayor cantidad de infección que tenían de Streptococcus mutans era de la madre. Como les digo yo, antes se acostumbraba más, ¿verdad? Que la mamá era la que se quedaba en casa, la mamá trabajaba en casa haciendo oficios de casa, ahora ya casi eso no se ocupa, ¿verdad? Hoy casi siempre las mujeres salimos a trabajar, somos mamás, somos amas de casa y, ¿verdad? Ahora papá ayuda más que en aquellas épocas donde el hombre era el único que salía a trabajar. Sobre todo, tal vez eso puede seguir siendo igual en la parte del campo, ¿verdad? Donde el hombre siempre sale a trabajar y la mujer siempre se queda en casa. Pero normalmente, digamos, ya en la ciudad, lógicamente hoy las responsabilidades son compartidas, ¿verdad? Al bebé lo dejamos en una guardería, lo dejamos con una empleada, lo dejamos con la abuelita o con una madrina. Entonces ahora esos estudios pueden cambiar dependiendo quién sea el cuidador de ese bebé, ¿verdad? Entonces, entre más temprana es la colonización de los microorganismos en el paciente, es mayor riesgo de caries. ¿Qué quiere decir eso? Que si un bebé tiene contacto con el Streptococcus mutans, como les decía yo, puede ser que lo colonizó al mes de edad, ¿verdad? Lógicamente no va a haber caries porque no tenemos dientes, pero en el momento que ese diente salga, va a tener más riesgo de caries ese bebé que tuvo colonización de Streptococcus mutans a un mes de edad, al que posiblemente, ¿verdad?, tuvo su primer contacto con el Streptococcus mutans a los 6 meses de edad. Entonces eso es bien importante, ¿verdad? De que tratemos de cambiar esa mala costumbre de los papás de besar al bebé. Entonces la ventana de infectividad en sí es la manera de la transmisión de la flora cariogénica por contacto directo o indirecto. Entonces es más susceptible el bebé entre los 6 y los 24 meses de edad porque es cuando están los dientes en erupción. ¿Por qué? Porque acordémonos que cuando el diente erupciona no está completamente calcificado. El diente al erupcionar se va a tardar por sí solo en calcificar de 2 a 3 años. ¿Qué quiere decir eso? Que si el diente me salió a los 6 meses, más o menos a los 2 años y medio, el diente va a calcificarse por sí solo. Entonces, por eso es que ahora recomendamos uso de pasta dental en los niños de 1000 partes, por lo menos de 1000 partes por millón de flúor, desde que sale el primer diente, para que ese flúor de la pasta de diente me ayude a que la calcificación sea mucho más rápida y haya menos riesgo de caries, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que el diente cuando sale, la subsuperficie del esmalte está más lábil porque no está completamente dura, entonces se pega ahí la leche, más la alimentación complementaria que el paciente tiene, no hay una buena higiene dental, ya tuvo transmisión de flora bacteriana, entonces lógicamente todo, ¿verdad?, se une para que este paciente a temprana edad tenga riesgo de caries o se le empiecen a hacer las manchas blancas. Acuérdense, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar odontopediatría en el 2002 en Costa Rica, la mancha blanca todavía no era considerada caries, pero a partir que salió la clasificación de ICDAS, la mancha blanca, acuérdense que es el signo número 1, ¿verdad? A veces los papás ven las manchas blancas y dicen, no es caries, pero acordémonos que la mancha blanca es un esmalte desmineralizado que tiene mucho más riesgo de romperse y hacerme caries, ¿verdad? Entonces es importante que cuando nosotros vemos a un paciente con muchas manchas blancas es cuando más prevención tenemos que hacer, más, ¿cómo se llama?, flúor tópico colocarle en enjuague, en pasta, ¿verdad? Y las colocaciones de flúor en la clínica dental. Entonces la transmisión, como habíamos dicho, va a depender del grado de infección del familiar o de la persona que cuida al niño, de la frecuencia del contacto, de la dieta del paciente, porque entre más cariogénica y más azúcar tenga la dieta, lógicamente, la bacteria, ¿verdad?, va a tener más actividad, me va a desmineralizar más el diente y va a haber más riesgo de caries. Y el estado inmune del paciente. ¿Por qué? Acuérdense que cuando el doctor Manuel Espinosa les habló de flúor, les hablaba de la importancia de las inmunoglobulinas. A veces es bien raro y muchas veces uno no entiende que le vienen dos hermanitos, muchas veces son gemelos, comen exactamente lo mismo, se lavan los dientes de la misma forma y uno tiene caries y el otro no. Entonces eso puede ser por las inmunoglobulinas de la saliva, ¿verdad?, o los componentes que tiene la saliva, que posiblemente en un paciente son más fuertes, o muchas veces la calidad y la cantidad de saliva que el paciente está produciendo. Por eso también muchas veces es importante, ¿verdad?, si podemos tener en nuestra clínica unos, GC tiene un kit donde usted pone a escupir al paciente para ver qué cantidad de saliva está produciendo durante el día. Lógicamente, con los niños es más complicado, en los adultos lo que uno hace es que da un poquito de parafina o de cera o chicle que mastican por cierto tiempo
para producir más salivación y que ellos escupan, para uno poder calcular si la cantidad de saliva que están produciendo en el día es suficiente o puede ser que haya un tipo de serostomía y acordémonos que al haber resequedad en la boca, ¿verdad? Hay más riesgo de caries. En los niños, como les digo yo, es medio complicado porque no lo pueden poner a masticar, sobre todo si es un bebé que tiene 2 años, ¿verdad? Se va a tragar la parafina o se va a tragar el chicle y es más difícil ponerlo a que escupa, ¿verdad? Y que llegue a cierta cantidad de mililitros de saliva para poder saber si la cantidad de saliva diaria que está produciendo está entre los parámetros normales. Pero sí existen ese tipo de pruebas que podemos hacer en la clínica. Entonces aquí está la evidencia científica, ¿verdad? Los artículos, si ustedes ven, son del 2006, ¿verdad? Donde estamos hablando de la transmisión vertical y horizontal de la bacteria, ¿verdad? Porque antes se creía que lo que se pasaba era la caries dental, por eso es que se decía que la caries dental, vuelvo a repetir, era una enfermedad infectocontagiosa. Ahora, ¿verdad? Solo se dice que es una enfermedad infecciosa, ¿verdad? Pero ya no se contagia, porque yo no le voy a pasar la caries a alguien solo que porque probó, digamos, estamos comiendo sorbete y yo lo compartí con mi esposo, con mi hijo, con mi novio, ¿verdad? Yo no le voy a pasar la caries, yo le voy a pasar la bacteria que ocasiona la caries. Y si esa persona no se lava bien los dientes, tiene mucha ingesta de azúcar, lógicamente se le va a desarrollar la enfermedad que ya es la lesión cariosa. Entonces es importante, entre más tarde es el contacto del paciente con el Streptococcus mutans, entonces más tarde es, ¿cómo se llama? Esa ventana de infectividad que se está abriendo y menos riesgo tiene el paciente bebé de tener caries. Entonces allá en Brasil existen estos como brochures, ¿verdad? Donde le hacen propaganda a la clínica del bebé. Acordémonos que Brasil lógicamente es un país de primer mundo, ¿verdad? Tienen un poquito más de educación y posiblemente de más recursos para que a nivel nacional puedan hacer este tipo de propaganda. Entonces es lo que les decía, ¿verdad? Lo ideal sería que en nuestra clínica tengamos esta como sillita, que es como una camilla. Entonces estos hoyitos los tiene para que el bebé coloque ahí sus piecitos y se sienta más cómodo, ¿verdad? Y se puede doblar para que uno pueda ver al bebé. Usualmente cuando uno ve a un bebé, trata de verlo completamente en horizontal porque es más cómodo para él. Muchas veces hacemos la técnica rodilla a rodilla, ¿verdad? Mamá frente a mí con sus rodillas, el bebé frente a ella y lo acuesta para que nosotros veamos la boquita. Se pueden ver en un canapé sin ningún problema, ¿verdad? Acordémonos que a esta edad usualmente el bebé no tiene dientes, solo vamos a revisar los rodetes gingivales, ver que los frenillos estén en buena posición, ver que la lengua tenga un buen frenillo y tenga una buena movilidad. Entonces, esta es la técnica que les decía yo, rodilla a rodilla, miren. Este es el odontólogo, el que está con guantes, y la mamá, ¿verdad? Carga al bebé, lo recuesta sobre mis piernas y yo puedo utilizar esa técnica no solo para odontología del bebé, puedo utilizar esa técnica cuando un paciente es de muy mal comportamiento o que viene con una historia odontológica previa donde tiene mucho temor, ¿verdad? Que llora mucho. Entonces, para que no sienta el desapego con mamá y no lo podemos colocar en el sillón dental porque es muy chiquito o le da miedo en la silla dental porque es muy grande, entonces hacemos esta técnica. Con esta técnica yo puedo colocar, puedo hacer profilaxis sin ningún problema, ¿verdad? Siempre y cuando yo tenga buena luz, ¿verdad? Y tenga un buen acceso a la cavidad bucal de mi pacientito y no lo lastime y la mamá también esté en una posición cómoda. Normalmente un bebé, ¿verdad? Antes de los 2 años tiene derecho a llorar, ¿verdad? A veces los papás quieren que llegue al odontólogo y que el niño no llore, pero el niño no solo llora, ¿verdad? Porque me tiene miedo a mí. El niño llora porque llega a un lugar que desconoce, llega a un lugar donde si yo lo separo de mamá y lo siento a él solo en el sillón dental, siente que la mamá lo está abandonando. Entonces, por eso es importante que antes de los 3 años siempre exista una cercanía con la mamá. Es más, muchas veces cuando el paciente es de muy difícil comportamiento y hay que hacer algún tratamiento de emergencia o algún tratamiento pulpar y yo no puedo decir en dolor, entonces acostamos al bebé en el sillón dental, la mamá se acuesta literalmente de panza en el sillón dental como que me lo está aplastando al bebé, pero ella sostiene las manitas del bebé, yo sostengo cabeza, ¿verdad? Y el bebé siente que su mamá no lo ha abandonado. Lógicamente va a llorar, ¿verdad? Porque antes de los 2 años de edad, acordémonos que cuando empiezan a salir los dientes, los niños se meten toda la boca. Entonces, parte de su seguridad y de descubrir el mundo es a través de las texturas. Usted le da algo, se lo mete a la boca. ¿Por qué? Porque quiere saber a qué sabe, quiere saber qué textura tiene, quiere saber si es duro, si es aguado. Entonces, en el momento que yo llego e introduzco mis manos en su boca, es como que le estamos invadiendo su privacidad, porque es su forma de seguridad donde él o ella está descubriendo el mundo, ¿verdad? Hay bebés que lógicamente se portan súper bien,
¿verdad? Que uno los ve, les puede tomar radiografía sin ningún problema y no lloran ni pujan, ¿verdad? Pero yo les digo, el paciente mejor portado es un paciente arriba de menor de un año, porque ese paciente no conoce la ansiedad, no conoce el miedo, no conoce el nerviosismo, y si llora más que todo es por la separación de la mamá o de la persona que lo cuida hacia un desconocido, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer en el examen clínico de un bebé? Porque pueden decir, doctora, pero no tiene dientes. Ajá, no tiene dientes, pero vamos a revisar los carrillos. A veces los papás consultan, mi doctora tiene como unas bolitas en la encía, ¿verdad? Estas bolitas son la presencia de los gérmenes, ¿verdad? No en todos los niños se ven de esa forma, pero en algunos niños tiende a verse como abultadito, entonces los papás a veces consultan, y en estas superficies abultaditas y en esta ranura se me puede acumular leche materna o leche de la de pacha, ¿verdad? O hay muchos niños que acordémonos que no a todos los bebés les van a salir los dientes a los 6 meses. Muchas veces hay bebés que llegan al año de edad sin ningún diente. Y a esa edad ya les están dando alimentación complementaria, ¿verdad? Entonces el gerber, la verdura, los frijoles, lo que comió, le pueden quedar pegaditos aquí, miren, entre el fondo del vestíbulo y ese abultamiento que tiene, que es su germen dental temporal. Entonces por eso es importante, ¿verdad? Que nosotros expliquemos al papá o a la mamá o a la persona que cuida al bebé cómo va a ser la higiene de esas encías y de esos rodetes gingivales. Entonces vamos a ver que el frenillo esté de una forma correcta. Lógicamente a esta edad vamos a ver que el frenillo, ¿verdad?, está bien al ras del reborde. ¿Por qué? Porque acordémonos que el diente no ha salido, entonces todavía falta crecimiento vertical del maxilar superior, y muchas veces eso lo vamos a ver cuando tenemos un frenillo en dentición temporal que me causa un diastema muy grande. Ese frenillo labial superior no lo vamos a cortar hasta que al paciente le salgan los caninos permanentes, que si nos acordamos de las primeras clases que vimos, el canino permanente sale entre los 11 y los 13 años de edad. ¿Por qué? Porque muchas veces por la posición y la rotación que trae el colmillo, ¿verdad?, el canino, en el momento que salga y que se rote, ese espacio que hay entre los dedos centrales lo va a ocupar el canino y se me van a cerrar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que si yo estoy cortando el frenillo antes de tiempo, se va a volver a abrir, ¿verdad? Muchas veces hay ortodoncistas, a veces cortamos el frenillo y no se cierra por completo, entonces lo mandamos al ortodoncista para que haga un cierre de ese diastema, pero como les digo yo, entre los 11 y los 13 años de edad, cuando ya salió el canino, y a esta edad todavía estamos en crecimiento vertical y horizontal, entonces es normal que veamos el frenillo bien pegado al reborde gingival del paciente. Vamos a revisar, ¿verdad?, el reborde inferior, vamos a revisar el piso de la boca, vamos a palpar, vamos a ver que el frenillo lingual esté bien, que el bebé pueda sacar la lengua como debe de ser, ¿verdad? Si sabemos que hay una anquiloglosia, pues lógicamente hay que hacer la frenectomía lingual de ese bebé. ¿A qué edad puedo hacer yo la frenectomía lingual del bebé? Hay neonatólogos que en el momento que el bebé nace, si le ve que tiene anquiloglosia, en el momento le corto, ¿verdad? Y es mucho más sencillo porque el pellejito, por así decirlo, no es tan duro, ¿verdad? Es como que fuera una telita de cebolla. Antes me acuerdo yo que se decía que había que esperar hasta 3 semanas para que se le desarrollara la vitamina K fisiológica para evitar un sangrado mayor. Pero ahora está demostrado científicamente, ahora ocupan esta terapia que se llama, ay, se me ha olvidado el nombre, que en el momento que cortamos frenillo, si la mamá le está dando de mamar, ¿verdad? Entonces se lo pone inmediatamente en el pecho, y por las inmunoglobulinas que tiene la leche materna, eso me ayuda a hacer una hemostasia mucho más rápido. Supongamos que si el bebé no quiere mamar porque nos ha tocado anestesiar, ¿verdad?, y siente muy gordita la lengua, entonces no va a poder hacer bien succión. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos una gasa a la mamá, que la mamá se saque un poquito de leche materna y eso le colocamos en el frenillo, ¿verdad? Hacemos un poquito de presión y eso nos va a dar la hemostasia que necesitamos. No es peligroso colocar anestesia en un recién nacido. La cantidad de anestesia que vamos a utilizar es menos de 1/8 del cartucho, prácticamente nada más para que no le moleste donde yo hago el corte, ¿verdad? Es un corte sumamente rápido. Muchas veces, en la mayoría de los casos, no hay necesidad de colocar sutura, ¿verdad? Porque como les digo, se lo damos a la mamá para que le dé de mamar, eso tranquiliza al bebé, ¿verdad?, al sentir cerca a su mamá, y la leche materna nos ayuda a que haya una mejor hemostasia y una mejor cicatrización. Lógicamente vamos a dejar ir al bebé cuando ya veamos que ya no hay sangrado del frenillo, para que la mamá se vaya mucho más tranquila. Se llama tetoanalgesia, ¿verdad? Y hoy ya está demostrado científicamente que funciona. Es más, hay pediatras que cuando le llevan al bebé a colocarle las vacunas, le dice a la mamá que se lo ponga para darle a mamar,
¿verdad? Y en el momento que la mamá le está dando de mamar, le ponen el alcohol en la piernita, ¿verdad? Para colocarle la vacuna y el bebé ni siente. Entonces también le da tranquilidad al bebé, ¿verdad? Y le da menos dolor. Entonces eso se llama tetoanalgesia. Si quieren lo pueden buscar en internet. Eso ya está demostrado científicamente que funciona, ¿verdad? Para ayudar al bebé a que sienta un poquito menos de dolor. Entonces, ya cuando tenemos dientes, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? Perdón, cuando todavía no tenemos dientes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle al papá o a la mamá que si pueden comprar gasa, ¿verdad? En la farmacia. No necesariamente tiene que estar estéril. Si el papá no puede comprar gasa o la mamá, entonces le decimos que con un pedacito de toalla, lo que necesitamos es un pedacito de tela que tenga un poquito de textura. Puede ser un pedacito de la tela de ojo de perdiz, que es la que hacían antes los pañales. Lógicamente ahora es bien difícil que a los bebés les pongan pañal de tela, porque ahora los Pampers, ¿verdad? Traen un montón de protección para el bebé, para que no les dé pañalitis. Es más cómodo para los papás tenerlos con un Pamper desechable que con uno de tela. Pero normalmente siempre tienen para cuando uno se pone aquí el bebé, para sacarles el aire. Entonces le puede decir que lo corte en cuadritos, se lo va a enrollar en el dedo, usualmente en el dedo meñique, pero recordémonos que la boquita del bebé es bien chiquita, pero puede ser en el dedo que sea más práctico para la persona que está haciendo la higiene bucal. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, puede ser con agua hervida o purificada, ¿verdad? Pero recordémonos que hay en ciertos lugares que no van a poder estar comprando agua cristal o agua o cualquier agua de marca, ¿verdad? Puede ser nada más que pongan a hervir el agua y con esa agua ya sin bacterias, entonces la van a mojar en el dedo de que se enrollaron la gasa. Antes vendían, no sé si todavía en Price están vendiendo una agua que se llamaba Baby Fluor, podemos utilizar esa agua también, pero como les digo, no todos tenemos la capacidad económica para priorizar y gastar, ¿verdad? Porque lógicamente esta agua es mucho más cara que el agua normal. Entonces mojamos, ¿verdad? Nuestro dedo con esa agua y simple y sencillamente la vamos a pasar de la última, por decir, donde empieza la papila retromolar y vamos a hacer como una U. Y de ahí la pasamos para arriba, ¿verdad? Haciendo como una O o como un 0. Si ustedes se fijan, este es mi ahijado, hoy ya tiene 17 años, ¿verdad? Pero recién yo vine del posgrado, él fue mi modelo para hacer esto, ¿verdad? Y después lo que hacemos, porque a veces las mamás nos dicen, doctora, pero la lengua no se la puedo limpiar, porque la lengua, donde yo trato de limpiarse, la da reflejo de vómito. Entonces, ¿qué hacemos? Coloca en este momento, acordémonos que los niños tienen el reflejo de succión, ¿verdad? Bien desarrollado. Ustedes pueden ver que un bebé está dormido y usted le mete el dedo y él empieza a succionar, ¿verdad? Entonces, ¿de qué forma la mamá va a limpiar esa lengua? Con la misma gasita, ¿verdad? Se la va a meter en el dedo y donde el niño empiece a hacer succión, acordémonos que habíamos hablado que la deglución infantil es protruyendo la lengua y metiéndola. Entonces, en el momento que el bebé esté haciendo succión, donde él tenga ese movimiento de la lengua para adentro y para afuera, automáticamente la gasa me va a ir limpiando la lengüita, porque si yo trato de limpiarla así, algunos bebés se dejan, algo otros no se dejan, algo otros a los papás les da miedo o simple y sencillamente les da reflejo de vómito. Entonces es mucho más práctico, ¿verdad? Explicarle de esa forma. Póngase la gasa en el dedo, métaselo en la boquita y que se lo chupe y automáticamente por la forma de succión del paciente se me va a limpiar la lengua por la textura que tenemos en la gasa, en la toalla o en la tela de ojo de perdiz. Miren. En el mercado existen muchos aditamentos. Ahora aquí en el país es bien difícil de conseguir. Yo me acuerdo que antes en Juguetón tenían un área de bebés, ¿verdad? Y tenían este kit. Este dedal no es para limpiar dientes, este dedal es para masajear cuando al bebé le están empezando a salir los dientes, que hay picazón y que hay mucha salivación. Pero este dedal de silicón no es para higiene dental, es para masajear las encías y para rascar las encías al bebé, ¿verdad? Cuando esos dientes están saliendo. Entonces este kit trae un espejo para que los papás pudieran ver la parte superior, ¿verdad? De la boca del bebé. Traían este de en medio, que es como que fuera un panelito de abeja, ¿verdad? Que ese se lo dábamos al paciente. La ventaja que tienen estos, que si ustedes se fijan aquí en el medio tiene como un hoyo. ¿Para qué? Para que en el momento que el paciente, acordémonos que el bebé no va a poder agarrar como que fuera el cepillo dental normal, ¿verdad? Entonces tiene como una hendidura para que el bebé pueda meter los dedos ahí y sostenerlo mucho más fácil, ¿verdad? Entonces este nos servía para lo mismo, ¿verdad? Es de silicón para que en el momento que están saliendo los dientes, el bebé lo mastique y se ayude para masajearse las encías y rascarse un poquito esa sensación de picazón que da cuando erupcionan los dientes. Y el cepillo dental. ¿En qué momento va a ser indispensable utilizar un cepillo dental? Cuando sale el primer diente, ¿verdad? Muchas veces es más fácil, perdón, cuando sale la primera molar.
¿verdad? Cuando solo tenemos dientes con superficies lisas, si los papás les sale más fácil seguir limpiando con gasa, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque acordémonos que los dientes anteriores no tienen fosas y fisuras, ¿verdad? Son superficies lisas y muchas veces a los papás les sale más fácil hacer esto con la gasa que hacer el movimiento de barrido en los dientes anteriores. Ya cuando sale la primera molar, más o menos como al año y medio de edad, sí ya va a ser indispensable utilizar un cepillo de dientes. ¿Por qué? Porque acordémonos que la cara oclusal tiene fosas y fisuras, ¿verdad? Y que si yo solo paso la gasa, solo me va a limpiar la parte del borde externo, digamos, pero no me va a limpiar las fosas y las fisuras. Entonces eso es bien importante, ¿verdad? No importa, yo le puedo explicar al papá, ya cuando sale el primer diente, que en la gasa coloque un poquito de pasta y con eso vamos a limpiar ese diente que está erupcionando por completo, ¿verdad? Entonces aquí está otra foto, miren. La facilidad que tiene esto, si ustedes se fijan en esta parte de aquí tiene la hendidura, ¿verdad? Este es mi sobrino, ya tiene 12 años, aquí tenía como 6 o 7 meses. Entonces se les da esto para que ellos lo muerdan, ¿verdad? Y les ayude a masajear las encías por la sensación de picazón que ellos sienten cuando les están saliendo los dientitos. Mamá o papá también pueden ayudar sin ningún problema. ¿Qué es lo más importante, verdad? Que si nosotros queremos dar a los niños, ¿verdad? O crear el hábito de higiene bucal, acordémonos que todo es a través de la educación, ¿verdad? Si ve que papá y mamá se están cepillando dientes, entonces ellos aprenden por el ejemplo, ¿verdad? Si ven que mamá y papá se cepillan los dientes, entonces podemos crear ese hábito. A veces antes, ¿verdad? Pasaba que como la pasta dental que ocupaban los niños tenía 500 partes por millón de flúor o no tenían flúor, entonces a los papás no les gustaba que los bebés o los niños los vieran cepillándose los dientes porque querían de la pasta de papá y mamá. Pero acordémonos que ahora todas las pastas infantiles y las pastas de adultos tienen 1100 partes por millón de flúor. La diferencia es que la del niño tiene sabor a frutas, a chicle o a fresa, y la del adulto tiene sabor a menta, y a veces eso no le gusta al bebé o al niño porque le pica, ¿verdad? La menta. Pero no hay ningún problema. Importante, ¿verdad? Tratar de hacer del cepillado dental como una diversión. O sea, papá y mamá se están cepillando dientes a la par del niño, lo pueden sentar en el mueble del baño para que se cepille dientes. Importante y no se les olvide, ¿verdad? Podemos darle el cepillo dental al bebé para que él intente cepillarse los dientes y se sienta un poquito independiente, pero después papá, mamá o una persona adulta tiene que reforzar el cepillado dental. Ya habíamos dicho, ¿verdad?, que el paciente o el niño va a adquirir la destreza motora de hacer este movimiento de barrido hasta que tiene entre 8 y 10 años de edad o cuando ya puede amarrarse las cintas de los zapatos él solo. Antes siempre es importante que papá o mamá ayuden y siempre es importante que nosotros cuando estemos en la clínica le hagamos ese comentario al niño frente a los papás. Pero acordémonos que ahora los niños son más independientes, van al kinder antes del tiempo, los estimulan más temprano, entonces ellos quieren hacer todo por sí solos, ¿verdad? Pero acordémonos que la cepillada dental, aunque el niño tenga mucha destreza motora y esté muy estimulado, ¿verdad? Siempre tenemos que ayudar a hacer ese arrastre adecuado de la placa bacteriana. Entonces, acordémonos que el flúor, ¿verdad? Como ya lo habíamos hablado anteriormente, teníamos modo de empleo tópico y modo de empleo sistémico. Habíamos dicho que el sistémico, ¿verdad? En el agua, en la leche, en la sal, ¿verdad? Que ya actualmente no utilizamos flúor sistémico, las pastillitas que le dan a los bebés, porque eso en el diente ya erupcionado no me funciona para nada. Y el flúor tópico a través de gel o barniz fluorado, que es el que ocupamos en la clínica dental, a través de los colutorios, ¿verdad? Actualmente creo que de uso semanal ya no hay, ya casi todos los que tenemos en el mercado son de uso diario y a través de la pasta de dientes. Son las fuentes de flúor que vamos a tener y que le vamos a dar al paciente, ¿verdad? ¿Qué aditamentos tenemos? Como ustedes saben, pasta dental, ¿verdad? El enjuague y los barnices o el flúor que utilizamos en la clínica dental. Que es importante que le expliquemos a los papás cuando compren una pasta de dientes, ¿verdad? Que donde dice ingrediente activo diga 1100 partes por millón de flúor. Como les digo, ahora tenemos la ventaja que ya todas las pastas de dientes, solo hay una de Colgate, que es de unos animalitos, ¿verdad? Que ya la habíamos visto anteriormente, que es la que no tiene flúor, que es esta de aquí en medio. Esto creo que ya lo habíamos hablado la vez pasada. Y vamos a pasar a las patologías de los pacientes, para que vean que también en los niños podemos encontrar patologías y es lo que muchas veces buscamos cuando el bebé llega temprano a mi clínica, ¿verdad? Hoy es bien común, gracias a Dios, que hay muchos, ¿cómo se llama? Pediatras, ¿verdad? Que desde que sale el primer diente o desde antes de que salga el primer diente, lo refieren con nosotros los odontopediatras, que es lo que yo les digo, los pediatras de la nueva escuela, ¿verdad?
es importante que nosotros capacitemos también al pediatra, ¿verdad? Porque yo sé que muchas veces los médicos saben mucho de medicina, saben mucho de medicamentos y de enfermedades, pero descuidan la parte bucodental del pacientito, ¿verdad? Entonces, ¿qué enfermedades o patologías puedo encontrar yo en un bebé? Puedo encontrar nódulos de Bohm, perlas de Epstein-Barr, quistes de la lámina dental, que usualmente estas tres tienen la misma etiología. Lo que cambia es la ubicación o el lugar donde las voy a encontrar, ¿verdad? Entonces muchas veces los papás dicen, doctora, el bebé nació y tiene como unos arrocitos tiene como unos pedacitos de hueso, le dicen a uno, tiene como unas perlitas, ¿verdad? Entonces, acordémonos que eso, ¿verdad? No tiene ningún tratamiento. También podemos encontrar quistes de la erupción, ya vamos a ver qué son, dientes natales y neonatales, la úlcera de Riga-Fede, candidiasis y gingivomastomatitis herpética, ¿verdad? Entonces los nódulos de Bohm son los que vamos a ver en la zona vestibular y palatina del reborde alveolar. Los nódulos de Bohm, las láminas del esmarte y la perla de Epstein-Barr, su etiología es la misma. Como les decía yo, lo que cambia es la ubicación donde se encuentran en el reborde del bebé. Normalmente no hay ningún tratamiento para eso porque conforme el paciente va creciendo y el hueso va creciendo, ellos van desapareciendo por sí solos. Simple y sencillamente hay que explicar a papá o a mamá o a la persona que cuida al bebé de hacer una buena higiene, porque lógicamente al estar ahí, esa como perlita o esa como espícula de hueso, va a haber más riesgo de retención de leche, ¿verdad? Porque acordémonos que a esta edad todavía no estamos dando no estamos dando alimentación complementaria. Usualmente el bebé está o lactancia materna exclusiva o lo tenemos con pacho, ¿verdad? Pero eso se puede pegar en eso y nos puede dar una halitosis o nos puede dar una gingivitis por mala higiene en esa zona donde tenemos los nódulos, las perlas o las... aquí está, miren, ¿verdad? Entonces todos estos tienen la misma etiología. Lo que cambia es la ubicación a donde están, miren, todo el reborde. Entonces los papás se asustan porque piensan que ya les están saliendo los dientes, ¿verdad? Pero estas son restos del germen, ¿verdad? Que quedaron ahí y que están buscando salir. Pero como les digo, no hacemos absolutamente nada. Ellos solos evolucionan por sí solos, pero lógicamente los papás se asustan porque lógicamente no es algo patológico, pero tampoco es algo normal porque no en todos los bebés tenemos presencia de este tipo de nódulos o de perlas de Epstein-Barr, ¿verdad? Entonces, en 1967, lo que les digo, imagínense hace cuánto tiempo, Fromm las clasificó según su etiología y según su ubicación, pero ahora, como les digo, sabemos que la etiología es la misma, lo que cambia es la ubicación y dependiendo de la ubicación es el nombre que recibe. Entonces, tratamiento ninguno, ¿verdad? Desaparecen por sí solos a los meses de vida. Y ¿cómo se llama? Algunos pueden ser como más grandes que otros o más protuberantes, pero el bebé no corre ningún riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el quiste de erupción? El quiste de erupción es simple y sencillamente como un morete que se ve en la encía donde está erupcionando el diente. Puede aparecer en dentición permanente, puede aparecer en dentición temporal, ¿verdad? Pero siempre y cuando esté relacionado con la erupción de un diente, sabemos que es un quiste de erupción. ¿Por qué les digo eso? Porque hay mucho personal de salud que desconoce que esto existe y que asusta a los pacientes. Yo siempre les cuento la historia de un niño como de 7 años de edad que me llegó a la clínica donde yo trabajo en Santa Tecla ya hace tiempo, ¿verdad? La mamá llegó llorando que una enfermera en una unidad de salud le había dicho que lo que él tenía era cáncer y tenía moradita la encía donde le estaba erupcionando, donde le iba a erupcionar el incisivo. Tomamos radiografía y yo le expliqué a la mamá que es como una presión que ocasiona el diente en los vasitos sanguíneos y eso me ocasiona como un morete, ¿verdad? Entonces eso igual no tiene tratamiento, simple y sencillamente donde el diente rompe la encía, automáticamente desaparece. A veces lo que podemos dejar a la mamá o al papá, es que le haga masaje con algún gel de clorexidina, con un perioquín, con un King Baby. Deme un momentito. Deme un momentito que tengo que ir a mover mi carro. Deme 5 minutos y ya regreso.
Perdón. Entonces, se va a ver como morado. En algunos casos, ¿verdad? A veces pasa, sobre todo con los molares, que se hace una bombita como que fuera una ampolla. Entonces, lo que uno hace, porque eso molesta al bebé cuando está comiendo, que uno con una aguja extra corta de las que ocupamos para anestesiar, o cuando ocupamos con una aguja de sutura, ¿verdad? Podemos pinchar nada más para que salga el líquido y le dejamos a la mamá o al papá que le coloque, como les decía yo, gel, ya sea de clorexidina, puede ser King Baby, puede ser Odent, el que sea, ¿verdad? Que se lo estén colocando ahí, ¿para qué? Para que baje más rápido la inflamación, para que no se me vaya a acumular ahí la leche y se le vaya a infectar y el paciente tenga menos molestia en el momento de que come, ¿verdad? Lo podemos ver también de esta forma, ¿verdad? Si ustedes se fijan, aquí están erupcionando los dientitos y se ve como morado. En algunos casos puede ser pediculado, o sea, se ve como que fuera un honguito, ¿verdad? Entonces, en el momento que uno, con el espejo, con la mano, como honguito, cabeza de honguito que tiene, uno la mueve hacia adelante, ve que el diente está erupcionando. Entonces, en este caso, ¿verdad? Si anestesiamos y con una tijera con filo, ¿verdad? Quirúrgica, podemos cortar esta cabecita del honguito y automáticamente vamos a ver que el diente sale. En este caso sí hay que hacer remoción quirúrgica. ¿Por qué? Porque esto primero estéticamente se ve mal, el paciente no puede tragar bien, no puede cerrar bien su boquita y lógicamente va a tardar más en salir el diente y en que eso desaparezca. Entonces, cuando este es un caso similar a este, ¿verdad? Entonces sí hay que anestesiar nada más como en la base del honguito y con una tijera se corta el pellejito y automáticamente lo quitamos y vemos que ahí está la salida del diente sin ningún problema. ¿Verdad? Aquí está también, miren, simple y sencillamente, como les decía yo, es la presión del diente en el tejido blando que hace que se vea morado. Entonces también lo conocemos como hematoma de erupción o como quiste de erupción. Entonces se ve de esta forma. Entonces, lógicamente, cuando los papás ven que se le pone morado, piensan o que los han golpeado o que es alguna patología, ¿verdad? Entonces es importante, ahí vemos que se está dibujando el dientito. A veces, aunque nosotros sepamos que es un quiste de erupción, es importante que tomemos una radiografía como respaldo para que el papá vea, ¿verdad? Que es la salida del diente, lo que está ocasionando ese tejido morado en el reborde gingival del paciente. Etiología simple y sencillamente es una alteración del epitelio reducido del esmalte cuando el diente se acerca a la mucosa bucal, ¿verdad? Se dice que es un quiste, pero no está, porque está relacionado con una pieza dentaria, aunque su origen no es de origen dental, pero al estar relacionado con un diente, por eso le llamamos quiste de erupción o hematoma de la erupción. La causa no se sabe porque, por ejemplo, pasa en algunos casos, como les digo, no solo pasa en la dentición temporal, a veces pasa en los dientes anteriores, a veces pasa en las premolares, a veces pasa en las molares, puede suceder en cualquier nivel, ¿verdad? De la cavidad bucal. Entonces, como les decía yo, ¿verdad? Normalmente no duele, no presenta molestia, pero se ve feo o el papá se asusta cuando le ve esa zona morada al paciente. Entonces, miren, aquí tenemos en el 5.1, ¿verdad? Que uno diría, si es normal y el 6.1 está erupcionando de la misma forma, pero solo tengo presencia de quiste de erupción del lado derecho, ¿verdad? En el caso de abajo tenemos en los dos y en este caso es de un canino, miren. O sea, no se limita a una pieza dental y como les digo, puede ser tanto en dentición temporal como en dentición permanente, puede suceder unilateral o puede ser bilateral, ¿verdad? Se desconoce realmente por qué sucede en algunos casos y en otros no, pero simple y sencillamente lo que uno hace aquí, como les digo, podemos dejar un gel nada más para que el papá masajee, ¿verdad? Pero al paciente no le duele, no se le va a poner sangrante, simple y sencillamente en el momento que el diente erupciona, automáticamente desaparece por sí solo. Miren en este caso, están saliendo las dos primeras molares y ahí está el quiste de erupción. Y en este caso, yo nunca he visto en dentición permanente, así como he visto en premolares y en incisivos. Pero miren, en este caso le está erupcionando la 6, en este caso la 2.6, y ahí tiene el quiste de erupción. Entonces, a veces los papás piensan que se han lastimado, que se han golpeado con algo. Como les digo, importante tomar radiografía de control para que el papá vea que lo que le estamos diciendo es cierto y que está próxima a la salida del diente o de la molar y por eso donde hace presión el diente con el tejido blando me ocasiona ese hematoma o ese quiste de erupción. No sé si tienen entonces lo que les digo, ¿verdad? A veces puede ser un supernumerario también, ¿verdad? Entonces por eso es importante que tomemos una radiografía. No sé si tienen alguna duda o consulta de lo que hemos hablado hasta ahorita de, ¿cómo se llama? De las perlas de Bond y del quiste de erupción.
No, doctora. Ok, entonces tratamiento, como habíamos dicho, no hay necesidad, a menos, como les digo yo, que a veces, yo una vez he visto un caso que nos llegó al diplomado de la Evangélica hace bastante, una bebé que le estaba erupcionando creo que era la 6.5, entonces tenía así como infladito, como que era una vejiga, ¿verdad? Entonces, lógicamente, la niña se quejaba de malestar a la hora de comer. Entonces, lo que uno hace es que pincha como que fuera como que va a reventar una vejiga, sale el líquido que había ahí, ¿verdad? Y a uno le coloca ahí por unos 4 o 5 días, le dejamos dieta líquida, fría y blanda y se le deja un gel, ya sea de clorexidina o de ácido hialurónico, simple y sencillamente. Pero no hay necesidad de hacer ningún tipo de remoción quirúrgica. Entonces, ¿qué son los dientes natales y qué son los dientes neonatales? Acordémonos que diente natal es el que sale cuando, más bien es el diente presente cuando el bebé nace. El bebé nació y ya traía diente. Eso es un diente natal. Y el diente neonatal es el que aparece en los primeros 30 días de vida de ese bebé, porque un neonato es del primer día de vida al día 29. Entonces hay bebés que en ese transcurso nacen sin diente, pero antes de que cumplan el mes de vida, les erupciona el diente. Entonces esa es la diferencia del diente natal con el diente neonatal. ¿Cómo lo vamos a ver? Muchas veces, ¿verdad? Lo vamos a ver así y donde uno lo toca es completamente blando. ¿Por qué? Porque es un diente que no está calcificado. Muchas veces de esta forma no da ningún malestar al paciente, no le incomoda la lengua, no le roza ni le lacera el pezón a la mamá, entonces no hay ningún problema en cuanto a que, ¿verdad?, la mamá le siga dando de mamar. A veces lo que sucede es que si hay dientes que salen que están completamente calcificados, pero el borde no es completamente liso, entonces es como que es un serruchito y en el momento que el paciente deglute, que traga, ¿verdad?, me va a lastimar la lengua y eso hace una úlcera y esa es la que conocemos como úlcera de Riga-Fede. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Lógicamente, si tenemos erupción de ese diente de temprana edad y no lo vamos a quitar, entonces hay que darle al papá o a la mamá técnicas de higiene en ese dientito, ¿verdad? Porque acordémonos que aparte que está inmaduro, ¿verdad?, va a ser más propenso a caries por la misma, la falta de mineralización que tiene el diente. Etiología igual no se conoce, se cree que es de base genética, ¿verdad? Porque a veces cuando uno al papá le dice, ah, sí, dice el papá, yo tuve un tío que dice mi mamá, que dice mi mami que así nació, o mi abuelita cuenta que ella nació con dientes. Entonces tiene base genética, pero realmente se desconoce porque algunos niños nacen con dientes y otros no, ¿verdad? Muchas veces puede estar relacionado con ciertos síndromes, ¿verdad? Importante si el paciente llega con un diente natal o neonatal, que tomemos una radiografía. ¿Por qué? Porque también puede ser la presencia de un diente supernumerario. Aparte, si decidimos quitar esos dientes porque está muy flojo el diente y el pacientito se lo puede tragar o le está incomodando mucho al bebé, ¿verdad? Porque a veces pasa, igual que con la lengua, que cuando la lengua está muy pegada a la boca, al piso de la boca, y hay una anquiloglosia donde el bebé no puede hacer la deglución por completo ni hacer un selle labial correcto en el momento que le colocan el pezón de la mamá, eso le puede dar desnutrición al bebé porque no se está alimentando como debe de ser. Lo mismo puede pasar con el diente natal o neonatal, ¿verdad? Donde el paciente se lacera y se lastima, ¿verdad? El paciente no come bien, no está a gusto, entonces nos puede dar un bajo peso. Entonces, si es necesario quitar el diente, es importante que tomemos una radiografía para que el papá o la mamá sepan que ese diente es un diente de leche y que si se lo quitamos, ese diente le va a salir hasta los 6 años, que tenga su dentición permanente. Pero a veces, como les digo yo, puede ser un diente supernumerario. Doctora, pero es bien complicado tomar una radiografía en un bebé. A veces los papás les asustan porque dicen, pero la radiación, acordémonos que la radiación que recibimos al tomar una radiografía es bien mínima, ¿verdad? Muchas veces, pero ¿cómo hago para ponerle el chaleco de plomo? No, muchas veces no es necesario colocarlo, pero acuérdense que el chaleco de plomo pesa mucho. Ponemos una radiación mínima y ahora si tenemos un aparato digital, ¿verdad? La radiación es mucho menos la que necesitamos para poder tomar una radiografía. Simple y sencillamente lo acostamos con papá o mamá, ¿verdad? Y le colocamos la radiografía y el colimador y tomamos la radiografía nada más para estar seguros, ¿verdad? O descartar que es un diente supernumerario o estar seguros que es el diente del bebé en caso que lo tengamos que quitar, ¿verdad? Y para que los papás estén seguros de que es un diente que le salió, no sabemos por qué, ¿verdad? La histología es un diente que usualmente no tiene porción radicular, entonces por eso es muy móvil, ¿verdad? Entonces por eso si corremos el riesgo, queremos que el bebé se lo puede tragar en el momento que esté dormido, que esté comiendo, lo ideal es quitarlo, ¿verdad? Normalmente a veces se ve como rosadito, ¿verdad? Porque la pulpa es bien grande y es muy vascularizada. Acordémonos que como no hay completa calcificación ni formación del diente, lo rosadito que vamos a ver
puede ocasionar un poquito de malestar en el dolor, en el paciente, perdón, ¿verdad? Y no tiene cemento, porque como estábamos hablando, es un diente inmaduro. Entonces no va a tener todas las características o todos los componentes que debería tener un diente maduro. Entonces, aspecto clínico, usualmente son dientes pobremente desarrollados. A veces pueden haber dientes que salen y están completamente calcificados. Eso es algo que también no se sabe porque algunos salen bien inmaduros y otros ya salen bien calcificados. A mí ya me ha tocado ver hace como 3 meses, no, un poquito más. En pandemia me llegó una bebé allá en la Inmaculada Concepción que tenía 15 días de nacido, ¿verdad? Solo tenía como el borde incisal, como cuando están erupcionando los dientes, ¿verdad? Pero tenía una úlcera bien fea en la lengua. Entonces, lo único, cuando uno ve que el diente está completamente duro, lo único que uno hace es que lo lima con un disco Soflex de los que utilizamos para pulir resinas o con una piedra blanca. Y muchas veces no hay ni necesidad de ocupar la pieza de mano, ya van a ver. ¿Verdad? Entonces, tratamiento alternativo consiste en desgastar el borde incisivo con una piedra de diamante de grano fino para evitar que se lesione la lengua del paciente y evitar la lesión en el pezón de la mamá cuando está dando de mamar, ¿verdad? Entonces, muchas veces, miren, no hay ni necesidad de ocupar el micromotor. O sea, uno agarra el disco y lo pasa sobre el borde incisal y vamos probando con el dedo que ese diente ya no quede filudo, ¿verdad? Para que no nos ocasione ningún malestar. Lógicamente, ¿verdad? Los primeros días va a seguir molestando, pero acordémonos que ya tenemos la úlcera. ¿Qué hacemos en esa úlcera? Colocar ácido hialurónico o algún gel con clorhexidina para que nos baje la inflamación, para que no se retenga alimento y para que la cicatrización sea mucho más rápida. A veces podemos ocupar piedras de Arkansas, no necesariamente tiene que ser un disco Soflex, ¿verdad? Y en caso que sea necesario quitarla, ¿verdad? La cantidad de anestésico que vamos a utilizar va a ser mínimo, porque acordémonos que es un diente que no tiene raíz, ¿verdad? Es un diente que no está completamente calcificado, entonces es un tejido sumamente suavecito o un diente que es muy fácil de quitar. Por eso es que si tiene mucha movilidad, aunque a la mamá no le ocasione ningún malestar cuando le está dando de mamar, ni el bebé tenga ninguna úlcera, pero si el diente está muy móvil, lo más recomendable es quitarlo, porque él lo puede tragar, cuando esté comiendo lo broncoaspira, se le va el pulmón y el bebé se muere, ¿verdad? Entonces eso es importante. Una aguja extra corta, solo colocamos un poquito a que se vea isquémico y hacemos la extracción del diente. Entonces, esto es lo que pasa. Miren, esto es la úlcera de Riga Fede, es la úlcera que se ocasiona en la lengua por la presencia de un diente natal o neonatal. Por lo mismo que habíamos hablado, el tipo de eglusión, el paciente, el bebé, cuando traga, protruye la lengua y cuando la vuelve a guardar, lo roza en los bordes de esos dientes, ¿verdad? Que han salido antes del tiempo, entonces la posición de la lengua es muy inmadura como para que el bebé pueda decir, no voy a pasar por ahí la lengua, ¿verdad? Entonces puede ser desde una úlcera así de chiquitita hasta una úlcera que es completamente grande, que crece como que fuera como un honguito, entonces eso asusta a los papás, ¿verdad? Lógicamente si es así va a tardar un poquito más en desaparecer la lesión, pero no es algo patológico, simple y sencillamente explicamos a mamá o a papá cómo tiene que limpiar, cada cuánto va a colocar el gel, ¿verdad? Para que nos ayude a bajar la inflamación y el que no se vaya a infectar y tocamos los bordes, ¿verdad? Si esos dientes están completamente duros, entonces nada más pasamos el disco Soflex, una piedra de Arkansas, ¿verdad? Para limar esos bordes, lo redondeamos y se lo podemos poner a la mamá para que le dé mamar a ver si a la mamá ya no le lastima el pezón, ¿verdad? Y lo mantenemos en control. Muchas veces podemos colocar un poquito de flúor, ¿verdad? Para remineralizar ese esmalte que estamos quitando y no vaya a ocasionar ningún tipo de sensibilidad al paciente. Y lo mantenemos en control, ¿verdad? Hasta el momento que esa úlcera desaparezca. Entonces, miren, esta úlcera es un poquito más larga, más grande, ¿verdad? Y es porque, miren, aquí abajo tiene el diente, miren, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se conoce como úlcera de Riga Fede, ocasionado por un diente natal o neonatal. En de la lengua geográfica la vamos a pasar. ¿Verdad? Esto es lo que yo les decía, miren, de la lengua saburral. Este paciente ya está un poquito más grande, pero usualmente tendremos a verlo en los bebés que están con lactancia materna exclusiva. Y algo muy importante, ¿verdad? Es de entre las patologías que muchas veces podemos ver en un bebé, es una candidiasis oral. Acordémonos que en un neonato podemos ver una candidiasis oral porque su sistema inmune no está completamente establecido. Entonces usualmente pasa en los bebés que dejan en incubadora, en los bebés que dejan intubados o en los bebés que dejan hospitalizados después de que han nacido, porque acordémonos que, ¿verdad? Ahí la enfermera no les va a estar haciendo una higiene bucal adecuada.
la cantidad de bacterias y hongos que hay en una sala quirúrgica o en las salas de los hospitales, ¿verdad? Son mucho más agresivas que las que pueden estar afuera, ¿verdad? Entonces, usualmente cuando un paciente tiene cándida, tenemos que sospechar que hay un problema del sistema inmune, ¿verdad? Como les digo yo, tal vez en el primer mes de vida, tal vez por una mala higiene, ¿verdad? Acordémonos que el bebé mantiene muy húmeda su boca y si no le lavan bien o no le limpian bien, eso puede dar ocasión a que crezca un hongo en la boquita del bebé, ¿verdad? Y usualmente preguntamos o lo mandamos con el pediatra para que vea cómo está su sistema inmune, porque acordémonos que el hongo va a crecer en una baja inmunidad, como pacientes, por ejemplo, que padecen de VIH, ¿verdad? Pero no necesariamente tenemos que pensar que el bebé tiene eso, pero lógicamente si un paciente es muy bebé, puede ser por eso, aquí en las comisuras, así como en los ancianos, ¿verdad? Ustedes se han fijado que hay ancianos que ocupan prótesis, ¿verdad? Que como ya tienen mucha depresión de sus músculos porque ya no los utilizan bien, aquí en las comisuras o en las arrugas de esta parte de aquí se les acumula saliva y como no se la quitan, ahí es un medio húmedo para que crezca un hongo y se les hace candidiasis, ¿verdad? Entonces lo mismo nos pasa en el bebé. El bebé puede estar dormido y acordémonos que él va a estar salivando y al no limpiar esa saliva, ¿verdad? Al no tener bien establecido su sistema inmune, puede crecer en esa humedad un hongo y en este caso puede ser Candida albicans. ¿Cómo diferenciamos la Candida albicans de una leucoplasia, por ejemplo? Porque clínicamente se ve igual. La diferencia de la leucoplasia con la candidiasis es que yo voy a agarrar una gasa, voy a pasarlo sobre la superficie blanca y si esa superficie blanca o ese algodoncillo se me viene en la gasa, quiere decir que es candidiasis. Si en el momento que yo hago presión y rozo esa lesión blanca no se desaparece, entonces eso es leucoplasia, ¿verdad? Entonces, ¿qué indicaciones vamos a dar a los papás? El aspecto clínico es toda la parte peribucal, ¿verdad? Y la lengüita completamente blanquita con ese como algodoncillo. Entonces es importante, a veces dependiendo de la cantidad de tiempo que esté puede estar enrojecido, ¿verdad? Y se puede hacer una infección secundaria. Entonces es importante que le digamos a la mamá o a la persona que lo cuida, ¿verdad? Que tiene que remover por completo ese algodoncillo antes de colocar la anistatina que la vamos a colocar local, ¿verdad? Entonces aquí dice, el tratamiento dice, normalmente ya cuando ha desaparecido el algodoncillo, todavía va a durar una semana más para estar seguros que hemos controlado el hongo que me está ocasionando la candidiasis, ¿verdad? Usualmente vamos a ocupar la solución de 3 a 4 veces al día, usualmente se recomienda en los tiempos de comida, ¿verdad? Desayuno, almuerzo y cena, aunque como les digo, usualmente el bebé va a estar amamantando cada 2 o 3 horas, ¿verdad? Pero tratamos de que sea con una gasa estéril impregnada con el medicamento. El medicamento va a ser nistatina, ¿verdad? Yo primero voy a colocar una gasa con agua o con agua estéril, ¿verdad? Voy a remover todo el algodoncillo de la zona peribucal y de la lengua, donde yo estoy viendo que tengo la Candida albicans, y posteriormente voy a cambiar la gasa, voy a mojarle en la nistatina y la voy a colocar en la misma zona. Como les digo yo, va a desaparecer, pero 4 o 5 días después de que ya no aparece ninguna lesión de cándida, entonces vamos a seguir con el tratamiento para estar seguros, ¿verdad?, de que hemos controlado bien ese hongo en la boca del bebé. Entonces, hay veces, ¿verdad?, los pediatras dejan nistatina tomada, ¿verdad?, pero la nistatina vía sistémica no me va a funcionar igual que la nistatina vía tópica. Entonces es importante que le expliquemos a los papás, ¿verdad?, que tienen que remover, como les digo, las primeras veces donde lo remueven puede quedar la zona un poquito eritematosa y como ulcerosa, ¿verdad? Usualmente en esta época, como el bebé está con lactancia materna, ¿cómo se llama? Se le pide a la mamá, ¿verdad?, que cuando termine de darle de mamar al bebé se limpie el pezón de la misma forma con agua estéril, porque si él está limpiando la boquita y le está colocando nistatina al paciente en la lengua y en los carrillos y en la zona peribucal, pero el hongo está quedando en el pezón de ella, entonces nunca va a ceder la infección por Candida albicans, ¿verdad? Entonces es importante que le expliquemos a la mamá también, ¿verdad?, que se haga una buena higiene de su pezón para que el hongo que el bebé tiene en la boca en el momento que esté mamando no lo deje alojado en el pezón y haya una reactivación de la lesión o de la capita blanca del Candida albicans. Entonces, otra enfermedad, ¿verdad?, que es bien complicada en el sentido que incomoda e incapacita mucho al bebé, es la gingivoestomatitis herpética, ¿verdad? Usualmente aparece más antes de los 5 años de edad, ¿verdad? Simple y sencillamente es un herpes, ¿verdad?, como el fuego que nos da todos de grande, pero la diferencia es
que me afecta toda la boca, ¿verdad? Labios, carrillos, lengua, muchas veces la orofaringe y las encías. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Se llama gingivoastomatitis herpética porque me la ocasiona el herpes, el virus del herpes, ¿verdad? Y gingivoastomatitis porque donde el paciente siente ardor, ¿verdad? No quiere cepillarse los dientes, hay más acúmulo de placa bacteriana, solo quiere comer cosas líquidas y blandas como minutas, gelatina, flan, sorbete, yogur, cosas heladas, que acordémonos que es un alimento que es sumamente cariogénico, que por su textura se pega más en el diente, y al no haber un buen cepillado, porque al bebé o al niño le duele cuando se pillan dientes, entonces se me hace más crónico. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Si el paciente llega a mi clínica, ¿verdad? Aunque el paciente llore, patalee y grite, yo tengo que hacer una profilaxis dental para remover toda esa placa bacteriana que me está ocasionando esa gingivitis. Muchas veces, si yo veo que está muy enrojecido, puedo utilizar lidocaína en spray y se la coloco al paciente previo a hacerle la profilaxis, o puedo colocar anestésico local en gel para que me ayude un poquito a bajar el dolor en el momento que yo voy a hacer la profilaxis. Va a sangrar un montón, entonces tenemos que explicarle al papá o a la mamá que no se vaya a asustar, porque acordémonos que cuando solo tenemos gingivitis normal, uno solo medio toca con el explorador y sangra, imagínense con este herpes, mala gingivitis, ¿verdad? Sangra bastante, entonces explicarle a los papás que no se vayan a asustar, que el bebé va a llorar, va a gritar y va a patalear, pero que si no quitamos esa placa bacteriana, se me puede hacer una infección, ¿verdad? Secundaria, entonces ahí sí va a haber necesidad de dar un, ¿cómo se llama? Un antibiótico. ¿Es necesario que yo dé un antiviral? Depende, porque si el paciente está de esta forma y es su cuarto, quinto día, ya el virus está desarrollado, ya el herpes lo tiene en el cuerpo y de nada me va a servir dar un aciclovir tomado, ¿verdad? Diferente es cuando yo sé que el paciente ha tenido fiebre, ¿verdad? Que el papá me dice, mire, fíjese doctora que el niño tiene 2 días de estar con fiebre y le estoy viendo las encías bien enrojecidas. Entonces, apenas el virus está desarrollando, ahí sí puedo dar yo un aciclovir tomado para cortar, ¿verdad? La función del herpes en el cuerpo. Pero ya una vez yo tengo estas lesiones así, a mí de nada me sirve dar aciclovir, más lo que el papá va a gastar, pero realmente sistémicamente el virus ya está en el cuerpo y el virus se va a tardar en salir de mi cuerpo entre 7 a 10 días. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Hacer profilaxis, ¿verdad? Buena higiene dental, dieta líquida, fría y blanda, minutas, gelatina, flan, sorbete, paleta, frijolitos colados, nada ácido, nada condimentado, nada tostado, nada duro, ¿verdad? Y podemos dejarle que le coloquen. En este caso tal vez va a ser más complicado colocar un gel, pero acordémonos que Oden tiene un fluido gingival que no es enjuague porque no es tan líquido, pero no es gel, sino que es como cuando la gelatina está como medio terminando de cuajar, ¿verdad? Entonces le podemos decir a la mamá o al papá que le coloquen eso, ¿verdad? Y media hora después de colocado, no puede comer, ni tomar nada, ni enjuagarse, ni escupir para que el medicamento me haga efecto, ¿verdad? Acordémonos que el ácido hialurónico me ayuda a una mejor cicatrización y el perioquín o la clorexidina en gel me ayuda a evitar que la placa bacteriana se pegue menos en la superficie dentaria, ¿verdad? Podemos ocuparlos por separado o podemos utilizar, ahora aquí tiene uno que trae, no me acuerdo cómo se llama, que el depósito es como moradito, que trae los dos juntos, ¿verdad? Podemos utilizarlo. También hay un Oden que es de bebés, que ha sacado ahora Menarini, que no tiene sabor a nada, ¿verdad? Está indicado para bebés, trae la misma composición, lo único que no trae sabor porque para no predisponer al niño a los sabores o a los azúcares. Hay también un Oden Junior que tiene sabor a chicle, que es para niños más grandes, ¿verdad? Y también tenemos de King, el King Baby, que como les decía yo anteriormente, es simple y sencillamente sábila con manzanilla, no tiene ningún componente químico, entonces lo pueden colocar, ¿cómo se llama? Cuantas veces quieran, ¿verdad? Pero eso es bien importante. Ahí va a haber, y es tratamiento sintomático. ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo del síntoma que se presente, es el medicamento que yo voy a dejar. Mire, doctora, fíjese que tiene fiebre, ¿verdad? Pero acordémonos que si hay inflamación y hay una gingivitis, entonces vamos a recomendar mejor un diclofenac o un cataflán, ¿verdad? Para que me ayude a bajar la inflamación y el dolor y a la vez es antipirético y me baja la fiebre que el paciente pueda tener. Pero en estos casos, ¿verdad? Hay mucho sangrado. Dígame, Virginia. Dijo que el aciclovir no se podía ocupar. A menos que sea el primero o segundo día donde usted está viendo que se está empezando a desarrollar el herpes, sí. Pero ya una vez lo tenemos así con las úlceras en boca, ya el aciclovir no me funciona porque ya el virus se desarrolló en su cuerpo. Entonces no valdría la pena porque el aciclovir ya no le va a hacer efecto al paciente. O sea, ya el virus se desarrolló, ya tiene las úlceras,
Entonces no amerita darlo porque ya tienen las lesiones en boca. A veces pasa, por ejemplo, que hay gente, ¿verdad? Ya como nosotros grandes, que cuando está bajo momentos de estrés o de mucho nerviosismo, tiende a salirle fuego. Yo siempre les cuento, yo tengo una prima que ella cada vez que estaba como bien ansiosa y nerviosa, le salía herpes aquí en el ala de la nariz. Entonces, cuando se iba a casar, ¿verdad? Su preocupación era que por los nervios de la boda y todo eso le fuera a salir herpes. Entonces, el médico le dio aciclovir preventivo, ¿verdad? Como una semana antes de que ella se casara, empezó a tomar aciclovir para que no le fuera a salir el herpes donde siempre le salía. Y así sí funciona, ¿verdad? Hay niños que tienen muy seguido fuego, ¿verdad? Entonces hay que preguntar por qué tiene tantos procesos virales. Muchas veces no necesariamente en boca, sino que, por ejemplo, le da mucha fiebre muy seguido. Entonces la fiebre, acordémonos que el calentamiento de las mucosas puede hacer que salga una úlcera, ¿verdad? Pero sí es importante que ya cuando tenemos la gingivohematitis herpética así desarrollada como tal, ya de nada me va a servir dar un aciclovir vía sistémica, ¿verdad? Antes venía un aciclovir que creo que era como pomada, que había uno que se podía utilizar en boca, ¿verdad? Podemos utilizarlo. Muchas veces, por ejemplo, en estos casos podemos ocupar la Nestenca o de esos, ¿cómo se llama? Gels que tienen lidocaína, pero lógicamente no en pacientes muy bebés porque los podemos intoxicar, ¿verdad? Pero usualmente la gingivohematitis herpética anda entre los niños entre los 2 y los 3 años de edad. Entonces sí, para adormecer el tejido podemos dejar una Nestenca. Yo sé que la Nestenca los papás lo ocupan cuando hay un dolor pulpar, ¿verdad? Mire, doctora, es que está con un gran dolor de muela y le coloqué anestenca, pero la anestenca es para tejidos blandos, ¿verdad? Usted lo puede colocar en una muela con una gran cavitación. Si el anestenca le llega hasta la pulpa, pues entonces le va a hacer efecto, pero solo en el tejido calcificado del diente no nos hace nada. Pero en estos casos sí nos puede funcionar, ¿verdad? Porque va a adormecer el tejido blando y eso va a ayudar a que el paciente pueda alimentarse mejor y le arda y le duela menos, porque acordémonos que en la literatura dice que el herpes es una sensación quemante, ¿verdad? Hay calor, hay rubor, ¿verdad? Hay dolor. Entonces, entre más cosas líquidas, frías tomemos, eso nos va a bajar la inflamación y esa sensación de quemazón que el paciente siente, ¿verdad? Pero a veces, como les digo, a veces el papá le haga a uno, doctora, fíjese que tengo 2 días de tener con fiebre al niño y tiene las encías bien rojas. Entonces uno le pregunta, ¿pero no tiene como pelotitas blancas? No. Entonces, si no tiene todavía el herpes o las úlceras como tal, todavía podemos dar un aciclovir, tal vez en el primero o en el segundo día. Pero ya a partir del cuarto o del quinto día, donde yo tengo úlceras, así como estamos viendo en la foto, ya no vale la pena dar un aciclovir porque ya el virus se desarrolló en todo el cuerpo. Entonces, y el aciclovir es bien caro, ¿verdad? Entonces estamos haciendo que el papá gaste por un medicamento que básicamente ya se desarrolló, ya tenemos todas las úlceras en boca, simple y sencillamente lo que nos queda es dar una medicación sintomática según lo que voy viendo, según lo que el papá me está diciendo que el paciente va sintiendo, para que sea menos doloroso, ¿verdad? La parte de la gingivohematitis herpética. Sí es bien feo, ¿verdad? En el momento que uno hace la profilaxis, porque es un sangrado increíble, ¿verdad? Como que uno... Perdón, la mamá se asusta, el bebé llora porque le duele y le arde. Entonces, por eso a veces es recomendable, ¿verdad? Idealmente, si tenemos una lidocaína en spray, a mí en mi caso casi no me gusta ocupar lidocaína en spray porque no se limita a la zona donde estamos colocando el anestésico en caso que yo vaya a necesitar al paciente, ¿verdad? Pero acordémonos que donde uno hace el spray, me sale disparado por todos lados y es bien amargo, ¿verdad? Pero en estos casos sí me funciona porque donde yo doy el spray, me abarca más zona bucal, ¿verdad? Y me adormece mejor. Entonces, a veces es recomendable previo a hacer la profilaxis, aunque siempre va a doler un poquitito, pero tiende a bajar la sintomatología en el paciente. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Importante, como les digo yo, y lo primordial es una buena higiene bucal. Después de que nosotros hicimos la profilaxis en la clínica, darle técnicas de higiene oral al papá y a la mamá, le vamos a decir que los posibles... Perdón, no quieren limpiar porque doctora le sangra mucho. Espérenme, denme un momentito.
Entonces, siempre es importante que le digamos a los papás que los primeros 2 o 3 días posteriores a que le hicimos la profilaxis va a seguir sangrando, pero acordémonos que el hecho de que hubiera la profilaxis no quiere decir que se fue de la clínica y ya no lleva inflamadas las encías, ¿verdad? Pero pasa que como sangra, doctora, me da miedo cepillarle, sí, pero con cuidadito tiene que cepillar, ¿verdad? Importante también decirle al papá que después de que pasó la infección de la quingivastomastis herpética, es necesario que cambiemos el cepillo de dientes, porque el virus puede quedar alojado en el cepillo y puede haber una reinfección, ¿verdad? Entonces ya una vez controlamos que pasaron los 10 días del virus, entonces botamos el cepillo y usamos un cepillo dental nuevo para evitar una reinfección o una recontaminación en el paciente. Pasa también cuando el paciente es muy bebé, ¿verdad? Que como estábamos hablando, todos se meten a la boca, a la boca, se chupan la mano, se chupan el dedo, se chupan los dedos de los pies, entonces puede aparecer, por el herpes que tenemos en la boca, puede aparecer en toda la zona, no solo labial, sino que así como estamos viendo en este momento aquí, miren, toda la barbilla del bebé, y eso se llama enfermedad de pie, mano y boca, o sea, es herpes en los dedos de la mano, en toda la boca, y muchas veces si el bebé se chupa el dedito del pie, le sale herpes hasta en los deditos de los pies. Pero acordémonos que el herpes, si yo toco al paciente, a mí no se me pasa. Pero si todavía tenemos como la bula, ese liquidito, ¿verdad? Si yo toco, pincho la vesícula que tiene, eso hace que se me pase las úlceras a otro lado en el mismo paciente, ¿verdad? No es que yo lo voy a tocar y se me va a pasar a mí, pero si el bebé o el niño se estaba de tocar y tocar y tocar, se lo puede pasar a otro lado. Por eso es que cuando yo tengo un paciente en la clínica que tiene herpes, ¿verdad? No le voy a hacer ningún tratamiento dental. Vamos a controlar primero el fuego o la úlcera herpética que tiene para después hacer el tratamiento dental, porque si no, donde yo lo manipulo, se lo puedo pasar para otro lado en el mismo paciente, ¿verdad? Entonces eso es bien importante, esto es bien común. Esto se llama síndrome de mano, pie y boca, que sale el herpes en la boca y en toda la zona, muchas veces en los ojos, ¿verdad? Pero acordémonos que el bebé se chupa la mano y se rasca el ojo. Entonces nos puede salir hasta lesiones herpéticas en el ojo porque es una mucosa. Entonces es bien importante que si el niño es muy bebé, ¿verdad? Le digamos a los papás que le pongan guantes en las manos, ¿verdad? Y que nos ayuden con la postura de las manitas para que no se vayan a pasar el herpes a otra parte que no necesariamente tiene que ser la boca. Pero eso es bien común que lo veamos. Entonces lo que habíamos hablado del tratamiento, ¿verdad? Si vamos a dar aciclovir, pues es de 10 a 30 miligramos por kilogramo de peso de 7 a 10 días, ¿verdad? Pero como les decía yo, sí está en el primero o segundo día que ha aparecido el virus. Ya después del cuarto día o quinto día, ya de nada me sirve dar un aciclovir sistémico. Entonces es importante realizar la profilaxis con una gasa. A veces, ¿verdad? Si creemos que no es necesario ocupar una brochita para profilaxis, podemos hacerlo con una gasa humedecida con agua oxigenada y hacemos presión, ¿verdad? Para quitar esa placa bacteriana que tenemos acumulada en las superficies dentales. Importante, como habíamos dicho, dejar dieta líquida y fría y blanda, tratamiento sintomático, según el síntoma que el paciente presente, es el medicamento que yo voy a dejar. Y algo que podemos utilizar que venden en las farmacias es el Camilobactam o en Alginovac en spray. No sé si se han fijado o ya lo han visto, que es el botecito y trae como una cánula y en el momento que usted hace el sprayazo, se difunde por toda la boca, ¿verdad? Este nos sirve también cuando a veces salen a nivel de la orofaringe, ¿verdad? Porque pueden salir úlceras herpéticas en la orofaringe y ahí es más complicado que el papá me coloque un perioquín o un gel, ¿verdad? Entonces dejamos el Anginovac, simple y sencillamente es un antiinflamatorio que tiene un esteroide, pero es tópico. Entonces lo podemos utilizar. Lo que pasa es que en pacientes muy bebés es muy complicado y tiene un sabor como amarguito, no es tan rico, ¿verdad? Usualmente los pediatras lo dejan o los otorrinolaringólogos cuando hay amigdalitis, ¿verdad? Para que el paciente pueda colocarse el medicamento hasta la parte de la orofaringe. Entonces ese también lo podemos utilizar en los niños, ¿verdad? Le decimos a los papás que después de que hubo la buena higiene, ¿verdad? Que ellos se pillaron en casa, después le coloquemos ese spray para que nos baje un poquito más la inflamación. Y como les digo yo, a veces, si no hay un buen cepillado dental, se nos puede infectar y puede haber una segunda infección y puede haber pus. Entonces, en ese caso, sí, yo voy a dejar un antibiótico. Pero cuando algo es viral, acordémonos que los antibióticos son para bacterias. Entonces, de nada me va a servir a mí darle un antibiótico, a menos que tenga infección en la garganta o a menos que la infección que el paciente tenga me haya ocasionado fiebre y esa fiebre me está ocasionando, ¿verdad? Las úlceras herpéticas en boca. Importante, ¿verdad? Usar, como les decía yo, aciclovir tópico. Creo que todavía hay en unas farmacias, no me acuerdo ahorita el nombre, pero ahora tenemos la ventaja que tenemos en la clorhexidina y el ácido hialurónico en gel y funciona súper bien. Entonces no hay necesidad de ocupar
un aciclovir. Como les digo yo, el aciclovir es mucho más caro, ¿verdad?, que un gel. Entonces, la otra patología que vamos a ver es la anquiloglosia. Acordémonos que espérame. La anquiloglosia simple y sencillamente es un frenillo corto en la lengua, ¿verdad? Entre más pequeño vemos al bebé, es más fácil cortarlo, como les decía yo, el pellejito este es más delgadito y es mucho más fácil cortarlo, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente es liberar la postura de la lengua para que pueda hacer sus buenos movimientos y pueda protruirse adecuadamente. Miren, entonces el bebé llora y donde llora no puede sacar la lengua, donde quiere mamar no puede hacer bien el efecto succión, entonces no hay un buen cierre de los labios con el pezón de la mamá, entonces no logra alimentarse bien y eso me puede dar en un neonato un bajo peso, ¿verdad? Lo llevan al doctor, al pediatra al mes de edad y pesa muchas veces menos o no lo indicado para el tiempo de vida que el bebé tiene. Entonces, muchas veces, ¿verdad?, ya nos llevan al paciente cuando ya está más grande. Si ustedes se fijan, lo característico que usted dice al paciente que saque la lengua, donde saca la lengua, se le hace en forma de corazón, ¿verdad? Entonces, eso es característico para hacer una frenotomía, ¿verdad? Yo sé que casi en todos los libros sale frenectomía, pero son términos completamente diferentes. Frenotomía es cuando solo corto este pellejito que tengo aquí y no hay necesidad de separar el frenillo de la parte ventral de la lengua, que hacemos como una disección, ¿verdad? Ya si hay necesidad de meterme más a profundidad en el músculo de la lengua, entonces eso sí se llama frenectomía. Pero cuando yo solo estoy cortando este pellejito para liberar, ¿verdad?, la lengua, eso se llama frenotomía. Muchas veces, como les digo, no hay necesidad de colocar sutura, ¿verdad? Porque en el momento que yo corto, hago la hemostasia y es más fácil porque a veces, usualmente cuando suturamos con sutura, valga la redundancia, ¿verdad?, tiende a acumular más placa bacteriana porque estamos dejando al paciente con una dieta líquida, fría y blanda, yogur, sorbete, gelatina, minuta, entonces eso se acumula en la sutura y eso me puede dar una infección o me puede dar mal aliento en el paciente, ¿verdad? Entonces tenemos que vamos a utilizar un espejo, una pinza, esta que se llama, tiene un nombre, pero usualmente la conocemos como la cabecita de Mickey Mouse, ¿verdad? Y una tijera que tenga filo. ¿Puedo hacerlo con bisturí? Puedo hacerlo con bisturí, no hay ningún problema, pero para mí es más fácil con tijera porque el corte es como más uniforme, ¿verdad? Entonces, vamos a necesitar al paciente a ambos lados del frenillo, se coloca como un octavo a un lado y un octavo al otro lado. Vamos a levantar con la cabecita de Mickey Mouse y donde se me pone isquémico, hasta ahí voy a cortar. Meto la tijera y si está muy bebé, en el momento, miren, cortamos el frenillo, casi no hay sangramiento, se lo ponemos a la mamá que le dé mamá para que las inmunoglobulinas de la lactancia materna o de la leche materna me ayuden con la hemostasia y a que baje el malestar que el bebé puede sentir, ¿verdad? Entonces, miren, frenotomía, ¿ves? Solo cortamos el puro pellejito, no hay necesidad de profundizar mucho. Aquí está, miren, pedimos al paciente que saque la lengua, aquí se me corta la mitad, voy a anestesiar a ambos lados, cortamos. Esto es justo después de la cirugía, miren, si se fijan, queda como una heridita, pero no hay necesidad de suturar, ¿verdad? Ya ponemos al paciente, ¿cómo sé yo, doctora, cuánto tengo que cortar? ¿Verdad? Cortamos un poquito y le pedimos al paciente que vuelva a sacar la lengua. Y ya cuando yo veo que no se me corta, ¿verdad? Entonces ya yo sé que hasta ahí es la corte. Lógicamente en este paciente porque es un poquito más grande, ¿verdad? En un bebé, nada más, ¿cómo se llama? Sacamos la lengüita o en el momento que él llora, que protruye la lengua, vamos viendo la postura de la lengua. Entonces, esto es frenectomía. Miren, cuando yo corto, ¿verdad?, que el paciente ya está bien grande y que no se lo voy a cortar el pellejito, sino que la inserción es tan profunda que yo tengo que meter aquí la tijera a un lado y voy a romper el tejido a ambos lados y sí va a haber necesidad de suturar por completo la lengua. Esto se llama frenectomía, pero usualmente lo que nosotros hacemos en odontología del bebé es frenotomía, ¿verdad? Y como les digo, no hay necesidad de suturar. A veces si vemos que hay mucho sangrado, podemos colocar otro poquito de anestésico para que el vasoconstrictor nos ayude con la hemostasia. Y las indicaciones son las mismas. Dieta líquida, fría y blanda, minuta, gelatina, flan, sorbete, paleta, nada tostado, nada duro, buena higiene. Y dejarle un gel, ya sea de ácido hialurónico o de clorhexidina, para que le estemos colocando ahí por lo menos 3 veces al día, ¿verdad? Para que eso me ayude a una mejor cicatrización y a evitar que se me vaya a infectar o se me vaya a, ¿cómo se llama?, a inflamar de más. Lógicamente, ¿verdad?, en el momento que el paciente se va, puede ser que sienta malestar porque va a sentir la lengüita bien gruesa, ¿verdad?
Entonces hay que decirle, a veces en algunos pacientes se puede inflamar un poquito la lengua, entonces podemos dejar un diclofenac por unos 4 o 5 días cada 8 horas, ¿verdad? Usualmente no duele mucho y como les digo yo últimamente es bien pocas las veces que me ha tocado poner sutura, ¿verdad? Lógicamente usted va a dejar al paciente cuando ya veamos que hay una hemostasia. Estas fotos son secuenciales, entonces ustedes se fijan, ¿verdad? Logramos la hemostasia y nada más le decimos al papá que le dé algo heladito cuando salgan de la clínica y una buena higiene dental. Entonces, si ustedes se ven, es una gran diferencia. Ya cuando yo tengo que cortar músculo, ¿verdad? Y cortar hasta el fondo de la lengua, que tengo que separar los tejidos, entonces ya eso yo le llamo frenectomía y en este caso sí yo tengo que poner sutura, ¿verdad? Porque lógicamente no va a cicatrizar cicatriza por segunda intención, va a ser mucho más difícil y va a ser mucho más doloroso para el paciente. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Doctora, ¿a qué edad realizaba la frenectomía? La frenotomía la puede realizar desde que nace el bebé. Como le digo, hay ciertos neonatólogos que cuando ven que el bebé nace con anquiloglosia, desde el momento que nace, ahí en el quirófano le cortan el frenillo. No hay edad. Antes sí se recomendaba esperar el primer mes de edad, ¿verdad? Pero ahora ya está científicamente comprobado que el paciente puede hacer hemostasia y como realmente lo que usted está cortando es bien poquito, o sea, no es muy profundo, entonces el sangrado que va a tener es mínimo. Entonces no hay edad mínima para cortarlo ni edad máxima. Lo único que entre más grande es el paciente, va usted después de que tener que mandarlo a terapia de lenguaje porque no aprende a pronunciar bien la R o la letra T, ¿verdad? Que es la que hacemos que la lengua suba y se apoye en la parte palatina de los incisivos. Entonces ellos tienden a arrastrar la R, ¿verdad? Entonces hablan así. Cuando usted dice carro, no pueden levantar la lengua. Entonces entre más grande es, cuesta más que el paciente aprenda a hablar. Entonces sí va a haber muchas veces necesidad, ¿verdad?, de mandarlo a una terapia de lenguaje. Importante, antes de que se me olvide, después de que hacemos la frenectomía es importante que pongamos al paciente a hacer ejercicios con la lengua, pero acordémonos que como ha estado en una etapa como pasiva y la lengua es un músculo, por sí solo no va a poder hablar, ¿verdad? Entonces tenemos que poner a la mamá a que le ponga azúcar o miel en esta parte de aquí y que el paciente haga esto. Unas 2 o 3 veces al día, después le decimos que le dé agua, porque acordémonos que tiene azúcar y me puede ocasionar caries, que haga estos movimientos así. Y podemos, ya cuando puede hacer esos movimientos, ponerle algo ácido en la punta de la lengua. Hay unos dulcitos, me acuerdo yo, marca Welch creo, o hay unas gomitas, esas que venden en el Dollar City, que corte un pedacito de la gomita, se la coloque en la lengua y que se la coloque en la parte del paladar. La acidez me va a provocar salivación y el niño tiene que aprender a tragar sin despegar la lengua del paladar, ¿verdad? Esos son ejercicios de terapia que se le dejan al niño para que la lengua aprenda a tener los movimientos normales ya ahora que estamos cortando, ¿verdad? Pero acordémonos que hay que fortalecer el músculo de la lengua, así como cuando vamos al gimnasio, ¿verdad? Entonces lo vamos a fortalecer para que pueda tener la fuerza para pronunciar esas letras de esa forma, ¿verdad? Con estos movimientos aquí a los lados y a veces poniéndolos a hacer así. Al principio le va a costar, ¿verdad? Pero conforme vayamos haciéndolo más frecuentemente, entonces el paciente va a ir acomodando la postura de la lengua. Muchas veces no hay necesidad de que vayan a la terapia de lenguaje. Uno los ve evaluando, ¿verdad? Uno les deja control a la semana, control al mes y va viendo si realmente los papás están haciendo los ejercicios que les hemos dejado y vamos viendo la evolución de la postura de la lengua. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Bueno, si no hay dudas ni preguntas, nos vemos mañana en el laboratorio. Los 2 que están pendientes del práctico se los voy a hacer mañana. Oigan, así es que llegan a las 12 y sí, a las 12 no hay ningún problema, porque como de todas formas ya saben qué es lo que van a hacer. Lleven todo el instrumental que necesitan, ¿verdad? Lleven limas nuevas, por favor. Hay en algunos casos que las molares no sé por qué están saliendo como con los conductos calcificados, así como en la vida real, ¿verdad? Entonces, si es así, solo están obturando los conductos que podemos hacer TBM. Pero por favor, lleven todo el instrumental y los 2 que están pendientes del práctico, yo les llevo las piezas para que hagamos el examen mañana y ya poder pasar sus notas a registro académico. Entonces, chicos, Gracias, nos vemos en clase, primero Dios, la próxima semana. ¿Perdón? Que pasen feliz tarde y no se les olvide hacer el examen a los que tienen que hacer el examen ahora en la tarde. Gracias, doctora. Bueno, chao, cuídense, feliz tarde, bendiciones.